431, la peor suerte. Después de todas las divertidas discusiones, los tres finalmente llegaron al gran santuario Narukami a la hora del almuerzo. Mirando a su alrededor, estaba inusualmente tranquilo. Solo unas pocas doncellas del santuario estaban esparcidas, limpiando el terreno. Las flores de cerezo que caían parecían un paisaje impresionante para los forasteros. Pero a las doncellas del santuario fue más bien un dolor de cabeza. Tenían que barrer todos los días. Aquellos que sabían que eran doncellas del santuario lo entenderían, pero aquellos que no lo sabían podrían pensar que el santuario Narukami simplemente había contratado personal de limpieza. Las doncellas reconocieron a Ayaka. Un poco aburridos, se animaron cuando la vieron llegar con Lumine y Paimon. Rápidamente dejando sus escobas para reunirse. Señorita Kamisato. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Trajiste amigos para ofrecer oraciones hoy? Señorita Kamisato, recientemente a Yae Miko se le ocurrió una nueva forma de orar. ¿Quiere intentarlo? Solo 1.000.000 de mora. Señorita Kamisato, traiga a sus amigos y saque una hoja de la fortuna. Hoy es definitivamente un día de mucha suerte. Las hermosas doncellas del santuario pululaban alrededor de ellos tres. Aunque parecían santos y elegantes, su comportamiento era extrañamente parecido al de los vendedores. Lumine quedó un poco desconcertado. Después de un momento, miró a Ayaka con curiosidad. Ayaka, pareces un gran cliente VIP. Ayaka esbozó una sonrisa irónica. Las doncellas del santuario no habían tenido mucho trabajo normal últimamente. En el estado actual de Inazuma, pocas personas comunes y corrientes tuvieron tiempo de venir a rezar. Las doncellas fueron básicamente mantenidas por Yae Miko a través de los ingresos de Yae Hall. Probablemente se sintieron un poco culpables por ello, por lo que tenía sentido que ahora intentaran ganar un poco más. Si no hubiera nada urgente hoy, a Ayaka no le importaría hacer una pequeña oración ella misma. Las hojas de fortuna del santuario Narukami eran bastante precisas y las doncellas eran expertas en oración y exorcismo. En el pasado, contratarlos para este tipo de servicios costaría mucho. Pero hoy, Ayaka tenía asuntos más importantes que atender y no podía perder el tiempo. Ella cortésmente dijo: «Lo siento, fuimos invitados aquí por Yae Miko. No hay necesidad de oraciones ni cartas de fortuna». Las doncellas parecieron un poco decepcionadas pero no se lo tomaron en serio. Asintieron levemente y dijeron en voz baja: «Yae Miko debería estar en el patio trasero. Señorita Kamisato, puedes dirigirte directamente allí». Ayaka asintió y estaba a punto de llevar a Lumine de regreso cuando Lumine sonrió. «Ayaka, ya que ya estamos aquí, ¿qué tal si sacamos una hoja de fortuna?» «¿Eh?» Al ver la mirada perpleja de Ayaka, Lumine insistió. ¿No dijiste que las hojas de fortuna del santuario Narukami son realmente precisas? Esta es la oportunidad perfecta para ver cómo irán las cosas a continuación. La sugerencia de Lumine reavivó el entusiasmo de las doncellas. Con tantas miradas expectantes sobre ellos, Ayaka aceptó de mala gana. Lumine agitó su mano grandiosamente. «Hermanas del santuario. Saquen fortunas. 10 veces. 1. Las doncellas nunca habían visto a un cliente tan generoso. En el santuario Narukami, cada sorteo costó 100.000 mora, porque eran así de precisos. Cerca, Gendou Ringo se tapó la boca y se rió suavemente. «Señorita, solo puede dibujar una vez al día en el santuario Narukami, ¿sabe?» «¿Eh?» Lumine pareció desconcertado. ¿Ni siquiera quieres a mora?» Gendou Ringo sacudió la cabeza y dijo solemnemente: «Las hojas de la fortuna en el santuario Narukami reflejan el juicio de las líneas ley del Sakura sagrado y de Inazuma. Hasta ahora, nunca se han equivocado. Una persona solo puede dibujar una vez al día, ni más ni menos». Lumine se rascó la mejilla y murmuró: está bien, ¿cuánto mora?» Gendou Ringo le sonrió cálidamente. 10.000 mora, por favor. ¿10.000? Lumine suspiró levemente. Recordó los viejos tiempos en los que ni siquiera gastaba unos miles de dólares en una sola comida. Ahora, 10.000 mora parecían triviales. Después de todo, los gastos diarios de ella y Paimon en Liyue fácilmente alcanzaron decenas de millones. Ser apoyado por un benefactor rico tenía sus ventajas. Sin dudarlo, golpeó a Mora sobre la mesa. «Dibujar». El rostro de Gendou Ringo se iluminó de alegría. Aunque solo fueron 10.000 moras, seguía siendo la primera transacción en meses.
Pase lo que pase, contaba como una muestra de buena voluntad hacia el santuario. Recientemente, las doncellas del santuario habían sido totalmente apoyadas por Yaemiko y estaban empezando a sentirse culpables. Gendou Ringo respiró hondo, se concentró y se preparó para brindarle a este nuevo cliente el mejor resultado posible. La sagrada Sakura parecía emitir un tenue brillo. Unos cuantos pétalos de flor de cerezo flotaron en el recipiente en las manos de Gendou Ringo. Un suave brillo rosado parpadeó, y de repente, saltó una tablilla de madera. Tanto las doncellas del santuario como Lumine se inclinaron hacia adelante con curiosidad. En un instante, las expresiones de todos se volvieron incómodas. Señorita Lumine. Gendou Ringo sintió una punzada de culpa y dudó. Es la peor suerte, la fortuna más baja absoluta. En ese momento, ella solo quería hundirse en el suelo. Finalmente, había llegado un nuevo cliente y ella le había traído la peor suerte. Este desliz absolutamente peor, tan peligroso que incluso cuando el negocio del santuario estaba en auge, había aparecido solo unas pocas veces. Y cada vez, la persona que lo dibujó tuvo un final prematuro poco después. Ahora, Gendou Ringo forzó una sonrisa, mirando a Lumine con un toque de simpatía. Señorita Lumine, lo siento. Estos próximos días, asegúrese de comer algo rico. Lumine parpadeó, confundida mientras miraba a Gendou Ringo. Pero, para ser honesta, no pensó que el resultado fuera incorrecto. Ella estaba pensando en resolviendo la agitación en Inazuma y las posibilidades de enfrentar al Raiden Shogun. En otras palabras, el peor de los casos fue realmente el peor desliz. De lo contrario, podría haber tenido que examinar toda la historia del santuario Narukami para ver su destino. 432, Lumine, mi voluntad es la voluntad del cielo. Las otras doncellas del santuario miraron a Lumine con tristeza, algunas incluso se secaron las lágrimas en silencio. Era como si estuvieran pensando, qué chica tan joven y vivaz, y está a punto de irse. ¿Por qué me miran así? ¿Y si esto está mal? Lumine puso sus manos en sus caderas y les lanzó una mirada molesta. Pero esa expresión solo hizo que las doncellas se sintieran aún más tristes. Una chica tan vivaz, alegre y optimista, ¿y se supone que ya no está? Ayaka también parecía preocupada, hablando en voz baja. Lumine, aún así debes tener cuidado. La suerte en el santuario Narukami nunca ha estado mal. En el pasado, aquellos que obtuvieron la peor fortuna, no duraron mucho después. Lumine hizo un puchero. No lo creo. Es simplemente la peor fortuna. Rayen lo dijo bien, mientras mis puños sean lo suficientemente fuertes, el mundo entero tendrá que tratarme bien. Mientras yo sea lo suficientemente fuerte, todos en el mundo son buenos. Ella resopló, sacando la Serenitea Pot de su bolsillo y golpeándola contra la mesa. La presión de la horda de dragones se irradió lentamente. Luego sacó un RPG desde atrás y lo apoyó contra el suelo. Sus ojos brillaron peligrosamente mientras miraba al sagrado Sakura. Será mejor que me des buenas noticias. O te cortaré en pedazos. Gendou Ringo miró a Lumine con una pizca de arrepentimiento. No podía entender esta serie de acciones, pero en su corazón, Lumine claramente se había sentido abrumada por el dolor. Apretando los labios, Gendou Ringo dijo con cautela. Señorita Lumine, si solo presta atención, todavía puede vivir un poco más. Antes de que pudiera terminar, la sagrada Sakura de repente brilló brillantemente. Una luz rosada inundó el santuario, envolviéndolo por completo. Todo el santuario Narukami parecía sumergido en un mar rosa. Las doncellas nunca habían visto algo así y se sintieron momentáneamente nerviosas. Los pétalos de las flores de cerezo cayeron como una suave lluvia de meteoritos, brillando débilmente mientras caían, convergiendo en el contenedor de extracción. Entonces, de repente, una tira de madera salió del contenedor, haciendo que todos volvieran a prestar atención. Gendou Ringo rápidamente miró hacia abajo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Una excelente fortuna. Mucha suerte. Tan pronto como habló, apareció otro desliz. Otra excelente fortuna. Entonces los resbalones parecieron volverse locos, saltando uno tras otro. Pronto, 7 hojas de Excellent Fortune estaban cuidadosamente alineadas sobre la mesa, el número total de Excellent Fortunes en el contenedor. El brillo rosado se desvaneció gradualmente. En el último momento,
un pétalo de flor de cerezo flotó suavemente sobre la peor fortuna anterior. Grieta. Se escuchó un sonido nítido y destrozado. El papel que representa la desgracia, la peor fortuna absoluta, se partió en pedazos. Esta extraña escena dejó a todos en silencio atónitos. Después de un momento, Lumine echó la cabeza hacia atrás con toda la confianza del mundo. HMPH. Los cobardes siempre molestan a los débiles. Si Rayen estuviera aquí, ¿no habrías destrozado todas las peores hojas de la fortuna y usado las flores de cerezo para deletrear un carácter de gran suerte? Las doncellas del santuario miraron a Lumine con expresiones complejas, como si estuvieran presenciando algún tipo de monstruo. ¿Su Sakura sagrada parecía haberse sometido? ¿Por qué? En este momento, la imagen de la sagrada Sakura se derrumbó por completo y la fe de las doncellas quedó destrozada en el suelo. Lumine puso sus manos en sus caderas y miró a Gendou Ringo. Doncella del santuario, entonces, ¿tengo suerte o mala suerte ahora? Gendou Ringo volvió a la realidad, frunció los labios y sonrió amargamente. Si esto no se considera una gran suerte. Señorita Lumine. Supongo que ya no tiene sentido que seamos doncellas del santuario. Excelente fortuna. Mucha suerte. Todo va bien, como deseas. Lumine sonrió feliz, guardó sus armas y la Serenité Pot y miró al Sakura sagrado. Hace apenas un momento, se atrevió a darle la peor fortuna. ¿Ahora sabe quién manda? HMPH. Esto de Rayen realmente me enseñó bien. ¿Destino? ¿Destino? Dale un puñetazo y aprenderá a comportarse. Mientras mis puños sean lo suficientemente fuertes, mi estado de ánimo es el destino del mundo. Mis reglas son las reglas del mundo. Mi voluntad es la voluntad del cielo. Mi corazón es el corazón del cielo. Paimon aplaudió con entusiasmo. Increíble. Lumine. Mucha suerte y prosperidad. Nuestro futuro es brillante. Ayaka frunció los labios y sonrió levemente. Aunque las cosas se habían desarrollado de manera algo extraña, a veces, para lograr el siguiente paso, no se puede seguir el camino habitual. A veces, realmente necesitas a alguien audaz como Lumine para abrirte paso. ¡Oh Dios! Un pequeño y juguetón suspiro llegó desde atrás. Las doncellas del santuario se hicieron a un lado cuando Kamisato Hayato se acercó sonriendo. Realmente sabes cómo causar una gran conmoción, fascinante. En los 500 años transcurridos desde que nació el sagrado Sakura, eres el primero en atreverte a amenazarlo y tener éxito. Realmente interesante. Pequeña, estoy bastante intrigada por ti. ¿Te importaría charlar? Lumine lo evaluó, pero su mirada rápidamente se distrajo con sus orejas esponjosas. ¿Le picaban un poco las manos? Murmuró para sí misma, incapaz de resistirse a mirar la espalda de Hayato. Desafortunadamente, no había cola a la vista, o al menos habría intentado tocarla. La mirada de Hayato tenía una insinuación burlona. ¿Qué? ¿Quieres ver si tengo cola? ¿Puedo? Lumine lo miró expectante. Hayato sonrió en silencio, lo que extrañamente puso a Lumine un poco nervioso. Ella agitó las manos rápidamente. No importa, no importa, es broma. Aunque estaba un poco decepcionada en su corazón, estaba bien, después de todo, tocar o acariciar a un gato es lo mismo. Pero a juzgar por el comportamiento de Hayato, Lumine pensó que sería mejor no dejar que Rayen lo conociera. De lo contrario, ¿una doncella del santuario con orejas de zorro y cola de zorro? ¿Apuntando directamente al punto débil de Rayen? Si Rayen no termina persiguiendo a Hayato para acariciar esa cola, ¿solo significará que Lumine lo subestimó? 433, Tei Toufu. En el patio trasero del gran santuario Narukami. Miko se apoyó tranquilamente contra el Sakura sagrado, bebiendo té con aire relajado. Frente a ella, Ayaka estaba sentada apropiadamente en posición de rodillas. Después de todo, el que estaba frente a ella era un vasallo directo del Raiden Shogun. En términos de Liyue, ella estaba al mismo nivel que un adeptus. Había que mostrar el debido respeto. Lumine, sin embargo, se sentía extremadamente incómodo. Arrodillarse formalmente era algo que simplemente no podía soportar. Ella seguía inquieta y moviéndose, como si tuviera un caso grave de inquietud. Sus ojos vagaron con envidia hacia Paimon. Ese pequeño compañero flotante no tenía este problema en absoluto. Ahora mismo, Paimon estaba apoyando perezosamente su mejilla con una mano, medio dormida mientras flotaba en el aire.
Lumine todavía no podía entender cómo Paimon podía dormir mientras flotaba en el aire. Al ver a Lumine tan inquieto, Miko se rió suavemente y bromeó. Parece que nuestro pequeño invitado no está acostumbrado a las costumbres de Inazuman. No es necesario que te fuerces, siéntate como quieras. El rostro de Lumine se iluminó de alegría. Había estado esperando esas palabras. En un instante, metió la mano en su Serenité Pot y sacó un sillón reclinable. Con gran satisfacción, lo instaló en su lugar, se dejó caer sobre él y medio se hundió en sus cojines. Ah, cómodo. Miko parpadeó sorprendida. Había pensado que Lumine, como mucho, se sentaría en el suelo con las piernas cruzadas. No esperaba que simplemente sacara un sofá entero. Esta realmente sabía divertirse. Miko sacudió la cabeza con una sonrisa divertida. Qué pequeño tan interesante. Pero eso es algo bueno. En este mundo, solo las personas interesantes y los eventos interesantes pueden agregarle color. Lumine se rascó la cabeza con una sonrisa. ¿En serio? Entonces debo ser una persona muy interesante. Miko se tapó la boca con una risa suave, miró a Ayaka que parecía un poco tensa y sacudió la cabeza. ¿Ves? Aunque ambos son amigos, la pequeña Ayaka aquí es demasiado seria. Solo has estado sentada por un corto tiempo y ella ya se está esforzando por soportarlo. La expresión de Ayaka se volvió incómoda y bajó la voz. Gu Hiyae, acudimos a ti para buscar una solución al caos actual de Inazuma. Lo sé. Miko respondió con calma. Miko asintió casualmente y luego bromeó con una sonrisa. Pero cuando le pide ayuda a alguien, ¿no deberías ofrecer un pequeño regalo? Algo así como, tofu frito, tal vez. ¿Tofu frito? En el momento en que se mencionó la comida, Paimon, que había estado medio dormida, se animó instantáneamente. Se secó la boca y se frotó las manitas con anticipación. ¿Dónde está el tofu frito? ¿Está delicioso, está delicioso? Miko asintió seriamente. Por supuesto que está delicioso. El tofu frito es la comida más deliciosa de este mundo. Lo he comido durante cientos de años y nunca me cansé de él. Los ojos de Paimon se abrieron como platos. ¿En serio? Lumine. Quiero tofu frito. Lumine, tumbada perezosamente en su sillón reclinable, agitó una mano con desdén. Ve a comprarlo tú mismo. Lumina. Ven conmigo. No sé cómo moverme por aquí y tengo mucho miedo. ¿Qué pasa si alguien me secuestra? Ante eso, Lumine puso los ojos en blanco y resopló. ¿Qué haría alguien secuestrándote? ¿Te cocinaré para la cena? Además, llevas más cosas contigo que yo, e incluso tienes el poder divino de Zhongli contigo. En el momento en que algo sucede, Rayen se apresuraría instantáneamente. ¿A qué hay que temer? Paimon hinchó su pecho con orgullo. Eso demuestra que Rayen es quien más me mima. Lumine, ¿estás celoso de mí? Lumine chasqueó la lengua. Bien, estoy celoso. Estoy tan celoso que podría morir. Celoso, Rayen te mantendrá como si fuera una mascota voladora. Miko observó a los dos bromear con una sonrisa divertida, sin decir nada. Pero por dentro, tomó nota cuidadosamente de cada nombre que mencionaban. Zhongli, poder divino. Claramente, Zhongli era el recipiente de Morax. Y la razón por la que le otorgó a Paimon el poder divino obviamente también estaba ligada a este Rayen. ¿Paimon lleva muchos artículos encima? Probablemente el mismo tipo de armas que Lumine había sacado antes de su Serenité Pot. Lo que significaba que Rayen era el verdadero centro de todos estos remolinos. ¡Qué interesante! Los ojos de Miko se hicieron más profundos y su interés se desplazó levemente hacia Paimon. Parecía que este pequeño compañero, tan modesto en la superficie, en realidad tenía un trasfondo increíblemente sólido. Ayaka miró preocupada a Lumine y le dio una pequeña mirada. Al comprender la indirecta, Lumine abandonó a regañadientes su perezoso disfrute. Gu Hiyae. Si me llamarás hermana Miko, sería mucho más feliz, ¿sabes? Miko la interrumpió con una risa. Lumine se rascó la mejilla con torpeza y murmuró. ¿No es suficiente, Miko? Llamarte hermana Miko sería desleal a Ningguang. Soy un viajero orgulloso, ¿cómo podría traicionarla de esa manera? A menos que, me pagues más. Después de todo, Ningguang era su patrocinador financiero. Lumine tuvo que mostrar cierta lealtad. La sonrisa de Miko se hizo más profunda. ¿Qué niño tan divertido? ¿Vienes de Liyue? ¿No?
¿Entonces conociste a Ganyu? ¿Cómo está ella? Lumine parpadeó sorprendida. ¿Conoces a Ganyu? Por supuesto. Miko asintió. Cuando fui a Liyue a estudiar artes adeptales, fue Ganyu quien me llevó y jugó conmigo. Con esa conexión revelada, Lumine de repente se sintió mucho más cerca de Miko. Ganyu lo está haciendo muy bien. Ahora está con Rayen y está muy feliz. Las cejas de Miko se arquearon ligeramente. ¿Ganyu tiene novio ahora? Rayen, ¿verdad? Qué curioso, ¿qué clase de hombre podría ganarse el corazón de Ganyu? Antes de que Lumine pudiera responder, Paimon inmediatamente se iluminó de emoción. Flotando en el aire, agitaba animadamente sus bracitos y piernas. 434, ya Miko, ¿Liyue irá a la guerra con Celestia? Rayen. Súper guapo. Realmente fuerte. Rayen es el que más mima a Paimon. Después de escuchar una larga charla sin ninguna información útil, Yaemiko no pudo evitar sonreír irónicamente en su corazón. Paimon actuaba completamente como una pequeña fan ferviente. Siempre que se trataba de alguien que le gustaba, todo en él tenía que ser bueno. Sobre él había que proyectar todas las mejores virtudes del mundo. Miko había visto este tipo de cosas en innumerables ocasiones antes. ¿No fue la gran propiedad intelectual que ella personalmente creó, señora Iña? ¿Seguido por toda una multitud de fans tan apasionados? Tomemos, por ejemplo, cierto Oni ruidoso y áspero. Cuando se trataba de la señora Iña, podía elogiarla en 800 idiomas diferentes. Gentil, comprensivo, amable. Pero, ¿quién hubiera pensado que la señora Iña era en realidad un perro grande, y además un macho? Pensando en esto, Miko encontró toda la situación aún más divertida. Pero al ver que Paimon parecía lista para charlar durante todo el día y la noche, Miko rápidamente interrumpió. Está bien, sabemos que Rayen es una buena persona. ¿Pero puedes hablar de los detalles? ¿Detalles? Paimon se rascó la mejilla y murmuró. Ese tipo de cosas no se pueden decir. Cualquier cosa que involucre a Rayen, nada de eso puede ser revelado. Miko le dio una mirada sonriente. ¿Es así? Idiota. Lumine no pudo evitar replicar. Ya has revelado muchas cosas. ¿Eh? Paimon la miró fijamente. Volvamos al tema principal, se rió Miko ligeramente, desviando la conversación. Sé por qué has venido. ¿Quieres que hable con él, no? Ayaka asintió solemnemente y habló en voz baja. Sé que esto puede ponerte en una posición difícil, pero Wu Hiyae, eres el único que puede cambiar las cosas. Dado que la Shogun-sama se ha encerrado y se niega a salir, solo tú puedes verla, solo tú puedes hablar con ella. Al escuchar esto, el interés de Miko rápidamente disminuyó. ¿Realmente piensas demasiado en mí? Esa persona se ha encerrado completamente ahora. Ninguna persuasión funciona con ella. Ayaka se quedó en silencio. Después de una larga pausa, murmuró débilmente. Si tuviera que decir, que si Inazuma no puede seguir el ritmo de Liyue y los demás, y se queda atrás. Inazuma seguramente será destruido. Las cejas de Miko se fruncieron. ¿Qué quieres decir? Ayaka suspiró. Wu Hiyae. Liyue, Mondstadt y Snezhnaya han formado una alianza de vida o muerte. Se están preparando para lanzar una carga contra Celestia. Una gran guerra ya es inevitable. Las tres naciones irán a la guerra contra los principios celestiales. Inazuma no escapará en absoluto de quedar atrapado en esto. O obedecemos a Celestia y nos oponemos a las tres naciones de Liyue, Mondstadt y Snezhnaya. O, no hacemos nada y simplemente esperamos a que las llamas de la guerra se extiendan e Inazuma se hunda en la ruina. Wu Hiyae, deberías entender que bajo mareas tan abrumadoras, nadie puede quedarse fuera del remolino. Esta gran guerra está destinada a engullir a todo Teyvat. Si Celestia gana y nos ponemos del lado de ellos, entonces en la guerra seremos destruidos por las tres naciones. Si las tres naciones ganan y no nos unimos a su alianza, ¿quién puede garantizar que no ajustarán cuentas con nosotros después? Wu Hiyae. Ya no podemos quedarnos al margen. Si nada cambia, solo nos espera la muerte. La sonrisa se desvaneció del rostro de Miko. Sus cejas se fruncieron con fuerza y su voz se volvió fría. La alianza de las tres naciones, contra Celestia. ¿Cómo sabes esto? Porque fui testigo con mis propios ojos de que las tres naciones ya comenzaron su cooperación. Ayaka habló solemnemente.
En este momento, las tres naciones combinadas poseen más de una docena de seres de fuerza a nivel de arconte, con casi 1000 vasallos divinos. Dale un año más y dentro de esas naciones habrá docenas más al nivel de dioses y dragones a la par de los adeptos. Formarán un ejército de caballería dracónico de más de 3000. Las tres naciones ya han comenzado los preparativos para la guerra. En el rito de descensión de Liyue, Rex Lapis fue gravemente herido por Celestia mientras estaba disfrazado y se vio obligado a abdicar. Ahora, entre la gente de Liyue, las llamas de la resistencia contra Celestia ya han sido encendidas. No hay convivencia. Solo con la completa destrucción de una de las partes puede terminar. Wu Hiyae, por favor, piensa en una manera. Esta noticia fue suficiente para que Miko descartara todas las demás distracciones. Frotándose las sienes, murmuró. Celestia, las tres naciones. ¿Por qué hemos llegado a esto? Como alguien que era un familiar divino, Miko entendía a Celestia mucho más claramente. Una vez que comenzara la guerra, incluso si Ei continuara su reclusión, Celestia aún la obligaría a tomar una decisión. Estar del lado de Liyue invitaría a las represalias de Celestia. Para estar con Celestia. El poder de las tres naciones ya era demasiado grande, Inazuma sería aplastado bajo su fuerza. Incluso si Inazuma no hiciera nada, tal vez debido a viejos lazos las tres naciones podrían perdonarlos. Pero Celestia? Celestia nunca dejaría ir a Inazuma. El clavo de los cielos de épocas pasadas. Caenría hace 500 años. Así sería el destino de Inazuma. Esta fue una guerra que afectó a todo Teyvat. Ninguna persona, ningún poder podría escapar del remolino. Elija el lado correcto y es posible que todo siga siendo negociable. Elige el lado equivocado y te espera la perdición eterna. Miko sintió una punzada de arrepentimiento. Si hubiera sabido que llegaría a esto, ¿por qué había invitado a Ayaka y a los demás aquí? Podría haber sido mejor enviarlos directamente a hablar con el títere del Raiden Shogun. Incluso un títere debería comprender la gravedad de este asunto. Wu Hiyae, por favor piensa en una manera, realmente no tenemos más tiempo. Ayaka bajó la cabeza con amargura. ¿Entiendo? Incluso Wu Hiyae, quien había mostrado indiferencia tanto hacia el decreto de caza de visiones como hacia el decreto Sakoku, finalmente parecía preocupado ahora. La situación actual había excedido por completo los límites de su imaginación. Las tres naciones, Celestia. Uno tras otro, ¿qué estaban haciendo todos? ¿No podrían simplemente vivir en paz? Miko suspiró. Entiendo la gravedad de este asunto. Pero lo que acabo de decir también es la verdad. Esa persona se ha encerrado completamente, aislada de todo. Incluso yo no tengo forma de hablar con ella en absoluto. 435, la elección de Guuji. Al ver que el Guuji todavía daba este tipo de respuesta, Ayaka se puso ansiosa. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Se supone que debemos seguir alargando esto? El Guuji lanzó una débil mirada a Ayaka y habló en voz baja. No te preocupes. Estoy pensando en una manera, ¿no? Después de hablar, respiró hondo para calmarse. La noticia de la que habló Ayaka fue realmente impactante y había destrozado la visión del mundo de Guuji. Pero en momentos como este, el pánico era la reacción menos útil. Si uno no podía tranquilizar su mente, ¿cómo podría pensar en una solución? No dejarse atrapar por eso ya sería suficiente. Ayaka guardó silencio por un momento, intercambió una mirada con Lumine. Y luego decidió usar su vieja y familiar táctica. Sacó un contrato de su manga y lo empujó frente al Guuji. Como alguien estrechamente vinculado a un dios, el Guuji naturalmente reconoció de qué se trataba. El espeso poder divino del Geo Arconte infundido en su interior no era una ilusión. La última esperanza en el corazón de Guuji fue borrada. Sacudiendo la cabeza, dijo impotente. ¿Entonces quieres llevarme a bordo de tu nave? ¿Realmente has aprendido a calcular a las personas? ¿No es así, pequeña Ayaka? Ayaka frunció los labios y dijo en voz baja. Lo siento, Lady Yae Guuji. No estaba tratando de manipularla. Es solo que hay tantas cosas relacionadas con los secretos de Liyue y las otras dos naciones. Si hablo precipitadamente, los tres dioses podrían venir personalmente. Al oír esto, el Guuji levantó una ceja y echó un vistazo al contrato. No había ningún término escrito en él, era el mismo que había firmado Kamisato Hayato. Simplemente requería que, hasta que Inazuma se uniera oficialmente a la alianza.
Ella actuaría como un individuo y garantizaría no filtrar los secretos de las tres naciones. De lo contrario, se convertiría en el enemigo común de los tres. Pensándolo bien, se trataba claramente de un contrato de transición. El poder divino infundido en él no era solo del Geo Archon, sino también del Anemo Archon y el Crio Archon. Esto por sí solo demostró que el contrato era genuino y extremadamente vinculante. Si lo firmo, ¿qué obtengo? El Guji no se apresuró a hacer ningún movimiento. Miró pensativamente a Ayaka. Ayaka y Lumine intercambiaron otra mirada, luego sacaron algo que Guji nunca había visto antes y lo colocaron solemnemente frente a ella. Un tótem de la inmortalidad. Y una marca. Nuevo futuro. Las pupilas de Guji se contrajeron mientras examinaba cuidadosamente el objeto que tenía delante. No parecía nada especial, pero el poder parecido a una ley que contenía la sorprendió profundamente. ¿Inmortalidad? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dice. Puede protegerte de un golpe fatal. Después de que se activa, te restaura la fuerza a tu estado máximo. Lumine explicó suavemente. En otras palabras, te da una segunda vida. El Guji se rió levemente. Realmente es como uno de esos tesoros asombrosos de las novelas ligeras. Lady Yae Guji, ¿lo firmará? Preguntó Ayaka pacientemente. El Guji asintió. Con un tesoro como este, ¿por qué no firmaría? La Guji ya no dudó y firmó su nombre de inmediato. En ese momento, tres poderes divinos la invadieron, haciendo que su cuerpo se pusiera rígido involuntariamente. Un momento después, la presencia divina se desvaneció y el Guji dejó escapar un suspiro de alivio. Con una sonrisa irónica, murmuró. Los tres arcontes, verdaderamente generosos. La Guji había conocido al Anemo Archon y al Geo Archon, aunque rara vez se había encontrado con el Crio Archon. Pero ya fuera Barbatos o Morax, como soberanos originales, su fuerza estaba entre las mejores de Teyvat. A juzgar por el poder divino dejado en el contrato, ese fue efectivamente el caso. Si los tres arcontes unieran fuerzas, a su nivel, la única existencia contra la que vale la pena unirse serían los principios celestiales de Celestia. Pensando en esto, el Guji no pudo evitar querer quejarse. ¿Por qué insistir en chocar frontalmente con los principios celestiales? En cuanto al contrato, Guji ya no se preocupaba por él. Ella simplemente guardó el tótem de la eternidad y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cómo se usa esta cosa? Lumine apoyó la barbilla en una mano y habló en voz baja. Simplemente conviértelo en un colgante y úsalo en tu cintura. Cuando recibas un golpe fatal, se activará automáticamente. Después de que se active, durante un cierto periodo de tiempo, serás inmune al daño de Piro, tu defensa se disparará. Y tu salud se regenerará continuamente. La Guji arqueó una ceja y su mirada se dirigió pensativamente hacia Paimon. Si no se equivocaba, ese pequeño compañero volador en su cintura, ¿llevaba 5 tótems de la eternidad? ¿No se suponía que este era un tesoro increíblemente raro? Naturalmente, Paimon notó la mirada del Guji. Ella inmediatamente hinchó su pecho con orgullo. HMPH. Como la pequeña monada más querida de Rayen, Paimon tiene más de 70 tótems de la eternidad. 1. ¿70? El Guji se quedó helado. Había esperado que Paimon tuviera muchos, pero esto era demasiado. ¿Qué fue esto? Todos los demás en Teyvat tenían una sola vida. ¿Y de repente este pequeño tenía 70 más como si fuera una especie de trampa? Pensándolo así, después de todo, no parecía imposible que Rex Lapis y los demás se rebelaran contra los principios celestiales. Con decenas de vidas extra, su margen de error era prácticamente infinito. Si perdieron una vez, podrían simplemente revivir e intentarlo de nuevo. Incluso las novelas ligeras más exageradas de la editorial ya nunca habían escrito sobre un truco tan roto. Guji, ¿ya has pensado en alguna manera? Lumine preguntó con curiosidad. Como el contrato ya se había firmado, el Guji ahora era uno de los suyos. A los ojos de Lumine, ella ya se sentía mucho más cerca de ellos. El Guji se encogió de hombros. Como dije antes, esa se ha encerrado negándose a salir. Ni siquiera puedo verla. Como ya habrás adivinado, la única solución real a la confusión de Inazuma es cambiar su corazón. Si ni siquiera podemos encontrarnos con ella cara a cara, ¿cómo podríamos esperar resolver el caos? La Shogun, ella realmente no es del tipo que entiende las emociones.
Incluso si hablas hasta que los cielos caigan, no importará. El Guuji murmuró estas palabras con un significado más profundo, y los ojos de Ayaka de repente brillaron. Las dudas que había acumulado en Liyue, escuchar a Zhongli y los demás hablar sobre el Raiden Shogun, estaban empezando a abrir una cortina de misterio. 436. Los gemelos de Inazuma. Ayaka respiró hondo y preguntó en tono solemne. Guuji Yae, tengo una pregunta. La Guuji inclinó su cabeza hacia Ayaka, con diversión parpadeando en sus ojos. Tienes muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas. Pero no las diré por mi propia voluntad. Si puedes preguntarlas correctamente, eso es una habilidad en sí misma. ¿Qué te parece, pequeña Ayaka? ¿No es interesante? Ayaka ignoró sus bromas. Después de pensar un momento, habló lentamente. Cuando estaba en Liyue, escuché a Rex Lapis y los demás mencionar a la Shogun, llamándola Belzebul. Pero en mi memoria, el verdadero nombre del arconte del Shogun debería ser Baal, el Shogun Raiden. El Anemo Archon también dijo que de los 7 actuales, solo él y Rex Lapis permanecen como los soberanos originales. La Guuji guardó silencio por un momento, luego asintió levemente, su expresión teñida de melancolía. Así es. El actual Raiden Shogun no es Makoto, sino su hermana gemela, Ei. Eran dioses gemelos, hermanas, que lucharon codo con codo para ganar la guerra de los arcontes. Makoto era gentil y amable, hábil para gobernar al pueblo. Ella era tenaz y distante, inigualable en la batalla. Después de que Makoto se convirtiera en el Raiden Shogun de Inazuma, Ei se convirtió en su sombra, un Kagemusa, protegiéndola a ella y a Inazuma en secreto. En aquel entonces, cuando Orobashi invadió desde el este, fue Ei quien lo cortó de un solo golpe. Por supuesto, con el incomparable don de Makoto para el gobierno y el incomparable talento de Ei en combate, las dos hermanas se complementaron perfectamente. Bajo su gobierno conjunto, Inazuma floreció. Y efectivamente, en aquel entonces, ese era el caso. Rex Lapis comandó a Liyue como el más fuerte, liderando a innumerables adeptos e incluso a otros dioses, pero el siguiente en fuerza fue Inazuma. En el momento en que la Guuji habló de Makoto, su habitual comportamiento despreocupado cambió, su tono transmitía recuerdo y tristeza. Aunque su expresión apenas cambió, Lumine pudo ver en sus ojos un destello de anhelo y dolor. Entonces, ¿señora Baal? Ayaka se mordió el labio y finalmente hizo la pregunta. Si realmente era Baal, el arconte Makoto, entonces a juzgar por los registros familiares y los viejos cuentos de Inazuma, ella era un dios de infinita gentileza, quien llevó a Inazuma a una mayor fuerza y prosperidad, asegurando que su pueblo viviera feliz. Pero, ella, ha fallecido. ¿Qué? Al escuchar las palabras del Guuji, el corazón de Ayaka dio un vuelco, sus ojos se llenaron de incredulidad mientras la miraba fijamente. La Guuji bajó la cabeza, ocultando la mirada y la expresión, sin decir nada. Lumine pareció darse cuenta de algo y murmuró suavemente. Fue, hace 500 años, en el campo de batalla de Kaenria. El Guuji asintió levemente. Ayaka apretó los puños con fuerza. Lady Baal murió en el campo de batalla de Kaenria. La Guuji respiró hondo, calmó sus emociones y habló lentamente. La muerte de Makoto fue la gota que colmó el vaso que rompió a Ei. A lo largo de estos miles de años, ella había perdido demasiados amigos. Kitsune Saigu, Sasayuri, Toranosuke, Chiyo. Ella fue testigo de demasiadas despedidas, demasiado dolor, demasiados amigos que dieron sus vidas por Inazuma porque ella no llegó a tiempo. Finalmente, ¿era su hermana, Makoto? La Guuji giró ligeramente la cabeza, su mirada suave al caer sobre la sagrada Sakura. En aquel entonces, ella había sido poco más que un pequeño zorro, alternando entre acurrucarse en los brazos de Kitsune Saigu y el abrazo de Makoto. Aquellos fueron los días más felices de su vida. Kitsune Saigu le arreglaba el pelaje todos los días y Makoto le traía tofu frito como regalo. Ei nunca se apartó del lado de Makoto, siguiéndola como una sombra. Los 3 humanos y un zorro se sentarían juntos en el santuario. En ese momento, no existía el Sakura sagrado, pero tampoco había guerras, ni despedidas. Makoto se burlaría de Kitsune Saigu por malcriar demasiado al Guuji, diciendo que se convertiría en una niña gordita con orejas de zorro. Kitsune Saigu replicaría que Makoto estaba convirtiendo a ella en una guerrera obsesionada con la batalla, sin dejarle ninguna posibilidad de casarse.
Ellos charlaron. Discutieron, era una escena animada y alegre. Pero cuando salía la luna, los tres y el pequeño zorro se tumbaban sobre la alfombra de flores de cerezo caídas. Mirando hacia la luna, Makoto susurraba con gentil seguridad. Haría a Inazuma más fuerte, a su gente más feliz y les concedería a sus súbditos sueños que durarían 1000 generaciones. Normalmente en silencio, decía. No importa cuándo, daré mi vida para proteger a mi hermana, para proteger a la gente de Inazuma. La Guji, todavía muy pequeña entonces, solo podía acurrucarse en los brazos de Kitsune Saigu. Esta traviesa doncella del santuario eventualmente la usaría como una manta viviente. Los tres humanos y un zorro se abrazarían fuertemente y caerían en un sueño tranquilo. ¿Y toda esta felicidad? Fue enterrado hace 500 años. Esta era la fuente del dolor más profundo de Ei y el recuerdo más desesperado del Guji, uno del que nunca quiso hablar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero sonrió levemente, secándose las comisuras de los ojos. ¿Qué viento tan problemático es este de la tarde? Dicho esto, giró la cabeza y miró solemnemente a Ayaka y Lumine. ¿Sabes quién fue el verdadero responsable de todo esto? Ayaka se quedó paralizada por un momento, luego dijo en voz baja. ¿Fue Kaenria? La Guji negó con la cabeza. Kaenria fue, como mucho, solo la chispa. Incluso si le preguntaras a Ei, ella no diría que odia a Kaenria. La verdadera causa de todo esto. El Guji no terminó la frase, pero Lumine ya entendió. Levantó la cabeza hacia el cielo. Estaba completamente oscuro, no se veía ni una sola estrella. Celestia. 437, el general títere. Los ojos de Ayaka se abrieron ligeramente. ¿General, es un títere? 1. Al escuchar la respuesta de Lumine, Yaemiko asintió suavemente. Así es Celestia. 2. ¿Sabes que Orobashi, el dios serpiente de Watatsumi, fue una vez una deidad verdaderamente benevolente? Solo se cayó porque vio algo que no debía ver debajo de la isla Watatsumi. Orobashi temía que su pueblo sufriera el mismo destino que la antigua nación enterrada bajo la nieve, que ellos también serían destruidos por el esquí frostnal. Así que decidió marchar hacia el este, morir por su propia voluntad. Su muerte permitió que la gente de las profundidades, los antepasados de los que ahora viven en Watatsumi, sobrevivieran. Si no fuera por Celestia, ¿habría tenido que buscar Orobashi la muerte mediante la guerra? ¿Habría perecido Ibiki? Si no fuera por la maldición de Celestia sobre todos los seres inmortales, ¿habrían perdido la cabeza tantos de mis viejos amigos por la erosión del tiempo? Si no fuera por la orden forzada de Celestia que reunió a los 7 para invadir Kaenria, Makoto, que nunca estuvo preparado para la batalla, ¿habría puesto un pie en el campo de batalla y habría caído hace 500 años? Si no fuera por Celestia, todo podría haber permanecido como antes, perfecto. El tono de Miko era tranquilo, pero transmitía un odio inconfundible y profundamente arraigado. A decir verdad, dijo con una leve sonrisa, casi peligrosa. Me alegra ver que las tres naciones ahora forman una alianza contra Celestia. Soy una persona vengativa por naturaleza. Y a la que más desprecio en toda esta existencia, es a Celestia. Ella destruyó todo lo que Makoto era, todo lo que ella apreciaba, y todo lo que me hizo quien soy. Entonces, desde cualquier punto de vista, haré todo lo que pueda para que Inazuma se una a esta alianza. Ayaka permaneció en silencio por un largo rato antes de susurrar. Lo siento, señora Yae. No es tu culpa, respondió Miko suavemente, sonriendo mientras la miraba. Ahora bien, hablemos de algo importante. Esa mujer, en el fondo, odia a Celestia. Ella sabe que su Musou no Itotachi, el corte que lo abarca todo, puede alcanzar los cielos, pero no es invencible. Ella no puede derrotar a Celestia. Incluso Morax podría reprimirla sin esfuerzo si así lo deseara. Sabe que su odio es algo que nunca podrá resolver. Inazuma es el último tesoro que dejaron Makoto y los otros amigos que alguna vez tuvimos. Ella no quiere ver a Inazuma repetir la tragedia de Kaenria. Por eso dice. Solo la eternidad está más cerca de Celestia. Lo admito, suspiró Miko, ella no es buena gobernando. Protege a Inazuma de la manera más torpe. Forma más frágil imaginable. Pero lo triste es que ella es como una niña que de repente se ve obligada a crecer después de perder a todos los que amaba. Ella no sabe cómo seguir adelante.
Así que eligió la forma más sencilla y brutal, sellar su propio corazón. Mientras me esconda, nada podrá hacerme daño. Eso es lo que ella pensó. Pero si preguntas quién en este mundo odia más a Celestia. El odio de nadie arde más fuerte que el de él. Por culpa de Celestia, ella lo perdió todo. Y aún así, habiendo visto el poder abrumador de Celestia con sus propios ojos, sabe que no tiene posibilidad de resistirse. Contraatacar solo significaría que Inazuma, el legado final de Makoto, también se reduciría a cenizas. Miko suspiró suavemente y sacudió la cabeza. Es un ciclo sin escapatoria. A menos que puedas desenredar el nudo en el corazón de Ei, Inazuma nunca cambiará. E incluso si conoces a la propia Raiden Shogun, aún así no podrás cambiar lo que Ei cree. La única manera posible, dijo Miko lentamente, es hacer que Raiden Shogun desate su Musou no Itotachi sobre ti. Lumine se quedó paralizada y abrió mucho los ojos con incredulidad. Entonces, ¿el actual Raiden Shogun todavía no es Belzebul? Miko guardó silencio por un momento y luego asintió. Así es. El Raiden Shogun es una marioneta, un recipiente mecánico creado por la propia Ei, a partir de su cuerpo divino como Dios. Su propósito es gobernar Inazuma y llevar a cabo el concepto de la eternidad. La verdadera Ei se ha sellado dentro del plano de Eutimia, un reino de conciencia pura. Ella existe allí, aislada. Así que dime, ¿cómo podrías esperar conocerla? Ayaka y Lumine intercambiaron miradas y ambos sintieron un dolor de cabeza cada vez mayor. La situación de Inazuma era mucho más complicada de lo que habían imaginado. Habían pensado que dejar que Miko encontrara una manera de encontrarse con el Shogun sería suficiente. Pero ahora parecía que ni siquiera el Shogun era realmente el Electro Arconte. La verdadera todavía estaba escondida, en su propia mente. Dejar que un títere gobierne la nación, esto es realmente. Ayaka sonrió amargamente, con un atisbo de tristeza parpadeando en sus ojos. ¿Culpar a Ei por ello? Ella nunca fue buena manejando personas. Ella solo quería proteger a Inazuma. Para evitar que siguiera el trágico camino de Kaenria, por lo que se encerró. Habiendo perdido a todos los que amaba, era natural que cayera en tal desesperación. ¿Pero no culparla? Eso tampoco sería justo. Gobernar una nación no es una cuestión de emoción. Es cruel, pero un gobernante no puede permitir que los sentimientos personales dicten el destino de su pueblo. Yo, pensaré en algo sobre Ei, suspiró Miko profundamente, frotándose la sien. Incluso ella sintió el peso de este problema presionando sobre ella. Un dios autosellado no podía simplemente ser encontrado. Para llegar a Ei, primero había que conocer al títere, el Raiden Shogun. Pero no era fácil razonar con el Shogun. Ella era una construcción sujeta a directivas estrictas. Su directiva principal, hacer cumplir la eternidad. Si ella considerara su encuentro como una amenaza a esa eternidad, ninguno de ellos escaparía de su espada. Resolver este problema no sería tan simple como Ayaka imaginaba, no se trataba de simplemente conocer a Ei y hablarlo. Miko sacudió la cabeza, exhaló suavemente y miró de nuevo a Lumine y Ayaka. Recomponiéndose, habló con ligereza. Ahora, basta de mis problemas. Hablemos de ustedes dos. Me engañaste para que firmara ese pequeño contrato de servidumbre, aunque lo admito, ese tótem de la eternidad tuyo es un artefacto bastante curioso. Pero aún así, solo esa cosa no vale mi vida, ¿sabes? Ella parpadeó juguetonamente. Sus colas se agitaron mientras sus labios se curvaban en una sonrisa maliciosa. Ya que has elegido enfrentarte a Celestia, ya deberías saber lo poderoso que es ese ser en realidad. Incluso si las tres naciones, Mondstadt, Liyue e Inazuma, unieran fuerzas con la Orden del Abismo, todavía no serían su rival. Entonces dime, ¿qué te hace pensar que puedes oponerte a ella? Ante la mención de esto, Lumine y Ayaka intercambiaron miradas una vez más, pero esta vez ambos sonrieron. La tensión en la habitación disminuyó instantáneamente. Miko parpadeó, sorprendida. Había esperado que estuvieran nerviosos, o al menos inquietos, al darse cuenta de la verdadera fuerza de Celestia. Pero en cambio, parecían tranquilos. Casi confiado. Dime entonces, preguntó Miko suavemente, entrecerrando los ojos, ¿qué tipo de coraje crees que se necesita para enfrentarse a Celestia? ¿Es el poder de alguien más fuerte que ella? Lumine respondió en voz baja. ¿O tal vez el poder de una fuerza mayor que la de ella? La voz de Ayaka se unió,
tranquila, pero decidida. O tal vez, el coraje que proviene de un mundo vasto e ilimitado detrás de nosotros, uno que puede rivalizar incluso con la propia Celestia. Ante esas palabras, los ojos de Miko se abrieron ligeramente. Por primera vez esa noche, el siempre sereno Guji Yae parecía, conmovido. 438, el mundo más allá de Teyvat. Frunciendo el ceño, el tono de Miko se volvió serio. Explica en detalle. Lumine sonrió levemente y habló con voz tranquila y firme. La raíz de todo, es Rayen. Rayen es un outsider, como yo, pero mucho más fuerte. Posee un poder tan puro que puede enfrentarse a Celestia de frente. Y él comanda todo un vasto mundo ilimitado, un reino primitivo de naturaleza salvaje sin fin. El tótem de la eternidad que viste, es uno de los tesoros nacidos de ese mundo. Ese mundo, es la base misma de por qué las tres naciones se atreven a enfrentarse a Celestia. Liyue, Mondstadt y Snezhnaya ya han enviado gente allí para establecer asentamientos y comenzar el desarrollo. Antes de irme, Liyue casi había completado una gran ciudad nueva dentro de ese mundo. Como dijo la propia Ningguang, si podemos ganar, será mejor. Si no podemos, nos retiramos a ese mundo, reforzamos nuestras fuerzas y volvemos a luchar otra vez. Con un mundo entero como respaldo, y con innumerables creaciones milagrosas a partir de él, la lucha contra Celestia tiene un margen de error muy alto. La reacción de Miko no fue tan dramática como la de Hayato Kamisato cuando escuchó esto por primera vez. Hacía tiempo que sospechaba algo. El tótem de la eternidad, ese artefacto nunca podría haberse originado en Teyvat. Violó las mismas leyes de este mundo. Si alguien en Teyvat realmente hubiera creado algo así, al instante siguiente, un Skifrost Null habría caído de Celestia. Aún así, saberlo no la hizo sentir mejor. Todo un mundo, qué asombroso, murmuró Miko, sacudiendo la cabeza lentamente. No es de extrañar que las tres naciones estén tan ansiosas por oponerse a Celestia. Con un mundo entero al que retirarse, incluso si pierden, sus naciones aún pueden sobrevivir. Y con artefactos divinos como el tótem de la eternidad, tal vez, solo tal vez, realmente puedan derrotar a Celestia algún día. Parece que Liyue y los demás se han vuelto mucho más fuertes de lo que imaginaba. Al escuchar eso, Ayaka inmediatamente tomó el hilo y asintió seriamente. Extremadamente fuerte. Liyue fue la primera en establecerse en ese mundo. Antes de mi partida, ya se habían instalado allí más de 4.000 personas. Recientemente, Liyue logró derrotar y matar a Osial, sin depender del Geo Arconte ni de los adeptos. Los Miyelit ahora se cuentan por decenas de miles, organizados en 5 grandes divisiones de batalla. Al ver la creciente curiosidad de Miko, Ayaka decidió dar más explicaciones. La primera división es la caballería pesada Miyelit. Montan caballos de guerra nativos de ese mundo. Esos caballos no temen ni a los monstruos ni a la muerte, son las mejores monturas imaginables. La caballería pesada lleva armaduras que pesan decenas de toneladas y sus corceles también están completamente blindados. Cuando 2.000 de ellos atacan juntos, nada en tierra puede detenerlos. Miko estaba visiblemente conmocionada. ¿Decenas de toneladas? Realmente imparable. Incluso un familiar de arconte de alto rango no sobreviviría frente a un ejército así. Ayaka asintió y continuó. La segunda división es la infantería ligera, que cuenta con 2.500. Llevan armaduras encantadas que pesan más de 10 toneladas cada una y llevan pociones alquímicas de primer nivel. Los 500 soldados han obtenido la capacidad de ejercer poder elemental directamente desde ese mundo. Fuego, crío, electro, pueden desencadenar libremente reacciones elementales por sí solos. Combinadas con los recursos especiales que se encuentran en ese reino, sus habilidades de combate son nada menos que milagrosas. Incluso llevan pociones de invisibilidad como equipo estándar, pueden deslizarse detrás de las líneas enemigas y lanzar ataques sorpresa en cualquier momento. Yae Miko se quedó en silencio. Para ser honesta, por un momento ni siquiera pudo imaginarse un campo de batalla así. La tercera división, continuó Ayaka, es la unidad de armas calientes, una fuerza de 2.500 hombres. El poder de las armas de fuego es tan inmenso que incluso Liyue impone un control estricto sobre su uso. Lo hemos visto antes, cuando la unidad de armas calientes ataca en grupo, incluso Osial sufrió inmensamente bajo su ataque y apenas pudo resistir.
Si Osial no hubiera estado regenerando constantemente sus heridas a través del poder del mar, esa unidad por sí sola habría sido suficiente para aniquilar a un dios. La parte más aterradora, el tono de Ayaka se volvió pesado, es que la señorita Ningguang tiene en sus manos el arma definitiva que le regaló Rayen. Esa cosa, incluso el propio Geo Arconte admitió que si fuera golpeado por ella, ciertamente moriría. Una sola arma de fuego representa poca amenaza para un dios. Pero cuando miles de personas se unen en una inundación de acero, incluso un dios debe caer bajo una tormenta de metal. Este, dijo Ayaka, es uno de los ejércitos definitivos de Liyue. Yae Miko frunció los labios, mirando algo aturdida a Ayaka. ¿Uno de ellos? ¿Quieres decir que tienen más ejércitos como ese? Sí. Ayaka asintió con firmeza. La flota naval. Liyue posee buques de guerra de hierro. Transformado usando tecnología de ese otro mundo. Ni siquiera los ataques del dios social lograron destruir los buques de guerra de Liyue. Cuando esas naves se activen, con cañones de piedra roja y ametralladoras, combinados con el bombardeo aéreo de la cámara de Jade. Ayaka hizo una pausa por un momento y luego dijo en voz baja. Señora Yae, debes estar al tanto del cañón del trueno divino de Inazuma estacionado en la isla Narukami, ¿verdad? Miko asintió levemente. La voz de Ayaka se volvió distante y fría. Liyue tiene cientos de esos cañones. Y todos pueden moverse libremente. En el aire, en el mar y en tierra, pueden operar en cualquier lugar. Además, son armas de fuego rápido. Señora Yae, ¿puedes imaginar qué tipo de escena sería esa? Cuando el dios atacó, Liyue desplegó solo 3 buques de guerra, junto con la cámara de Jade. La potencia de fuego suprimió por completo a Osial, dejándolo completamente incapaz de defenderse. Incluso los cañones montados en la cámara de Jade por sí solos podrían, en mediodía, bombardear y hundir una isla del tamaño de Narukami en el mar. 439, preparando a Inazuma para la Gran Guerra. Al escuchar las palabras de Ayaka, Yae Miko instintivamente imaginó la visión de 1000 cañones de Liyue disparando al unísono. Sin ninguna referencia directa, lo comparó con el de Bain Thunder Cannon de Inazuma. ¿1000 de ellos? Olvídate de los dioses, incluso todo Inazuma volaría en pedazos. Casi parecía. ¿Qué desafiar a Celestia podría tener posibilidades de éxito? Pero Yae Miko negó con la cabeza. El verdadero problema en este momento no era la rebelión contra Celestia. La pregunta era, ¿cómo podría existir ese otro mundo de una manera tan absurda? ¿Cómo Liyue, sin que nadie se diera cuenta, obtuvo un poder que superó la era actual? Los 2 primeros ejércitos eran lo suficientemente fuertes como para reprimir cualquier cosa que estuviera por debajo de un dios. Los 2 siguientes, capaces de cazar fácilmente incluso a los propios dioses. Entonces, ¿qué pasa con el ejército final? Miko levantó la cabeza y miró a Ayaka. Esto último no la dejó con dudas. Miró brevemente a Lumine y dijo en voz baja. Señora Yae. Ya deberías haberlo oído, Lumine viaja con 6 dragones, cada uno a la par de un familiar de Dios. Yae Miko asintió lentamente. Entonces, como si se diera cuenta de algo, su expresión cambió repentinamente. ¿Quieres decir? Ayaka habló solemnemente. El ejército definitivo todavía está en construcción. Su forma definitiva aún no se ha completado. Pero incluso ahora, la 5ª parte de la fuerza ya ha sido reunida. Liyue, Mondstadt y Snezhnaya se han unido. Juntos, su objetivo es crear una legión de jinetes de dragón de 3000. En otras palabras, 3000 soldados, cada uno unido a una criatura tan fuerte como el familiar de un dios. Estos jinetes de dragones estarán equipados con las armas más poderosas, incluyendo armas calientes. Dominarán los cielos y lanzarán ataques a gran escala por mar, tierra y aire. Los dragones de Piro, Hidro, Dendro y Crío manejarán reacciones elementales, mientras que los otros 4 tipos ejercerán magia no elemental. Lady Yae, deberías entender lo que realmente significa la magia no elemental. Estos son 3000 poderosos familiares de nivel dios, cada uno de los cuales lucha en perfecta armonía con sus jinetes. ¿Puede imaginarse su fuerza, Lady Yae? Esta es la verdadera arma definitiva que están forjando las 3 naciones. Cuando me fui, continuó Ayaka, ya se habían reunido más de 200 jinetes de dragón. Se espera que dentro de un año se formarán los 3000. Yae Miko abrió la boca y,
tras una larga pausa, dejó escapar una risa amarga. No es de extrañar que las tres naciones tengan la confianza para enfrentar a Celestia. Con un poder como este, realmente tienen derecho a atacar los cielos. Si avanzan, poseen un poder imparable. Si se retiran, tienen una defensa inexpugnable. Incluso si perdieran, con la ayuda de ese otro mundo, aún podrían permanecer invictos. Ya veo. Yaemiko suspiró suavemente. La situación en Teyvat ya había evolucionado mucho más allá de su comprensión. Fue a la vez una bendición y una maldición. Unirse a las tres naciones significaba obtener el poder para vengar la crueldad de Celestia. En el peor de los casos, podrían retirarse a ese mundo y fortalecerse en un lugar seguro. Pero si continuaban observando, o si Ei permanecía inconsciente del verdadero poder de las tres naciones, luego, cuando comenzara la Gran Guerra, Inazuma seguramente respondería al llamado de Celestia. Solo para sobrevivir. Ella era fuerte, sí, pero, frente a tales ejércitos, ¿podría el Musou no Itotachi de Eisu One Slash of Nothingness realmente hacer alguna diferencia? Esta guerra ya no era algo en lo que ni siquiera los dioses pudieran participar de manera significativa. Solo una existencia más allá del nivel de los dioses, como la propia Celestia. Era digno de la oposición combinada de las tres naciones. En un campo de batalla así, incluso un dios no sería más que un peón un poco más grande. Y lo que era aún más aterrador, estaba Rayen, el que seguían mencionando, que poseía el poder de enfrentarse a Celestia de frente. Si realmente se tratara de un choque entre Inazuma y las tres naciones, ¿qué pasaría cuando vinieran a ajustar cuentas después? En este momento, la posición de Inazuma se había reducido a solo dos opciones. Únete a las tres naciones o apoya a Celestia. Pero en opinión de Yaemiko, solo había un camino viable. Únete a la alianza y véngate de Celestia. Esa fue, sin duda, la mejor elección posible. Miko apretó los labios y preguntó en voz baja. ¿Hay más? Sinceramente, no quería ver a Ayaka asentir. La fuerza de las tres naciones ya había superado la comprensión de Inazuma. Si fueran incluso más fuertes que esto, pero Ayaka asintió. Sí, hay más. Aunque Snezhnaya y Mondstadt no han avanzado tan rápido como Liyue. Ella dijo. Liyue ya es una nación de soldados. En la cámara de Jade, han instalado un artefacto divino conocido como baliza, un dispositivo que otorga bendiciones a gran escala. Cuando se activa la baliza, incluso los ciudadanos comunes y corrientes de Liyue pueden obtener un poder comparable al de los portadores de la visión. Durante el último ataque del dios demonio, innumerables bestias marinas aparecieron en el puerto. La señorita Ningguang activó la baliza. Incluso los niños de Liyue, que aún no eran mayores de edad, balanceaban decenas de toneladas de bloques de piedra, aplastando a miles de bestias marinas con una fuerza abrumadora. En todo ese ataque, Liyue no sufrió heridos, ni muertes, ni daños. De hecho, la única destrucción que ocurrió fue causada por el propio pueblo de Liyue, cuando se excedieron y demolieron accidentalmente parte del puerto. Yaemiko dejó escapar una risa impotente y sacudió la cabeza. Así que así es, realmente increíble. Ayaka asintió levemente. Es por eso que queremos estabilizar Inazuma lo antes posible. Y presionar para que se una a la alianza de las tres naciones. La propia señorita Ningguang dijo que no les importaría tener más fuerza para enfrentarse a Celestia. Miko bajó la cabeza y se puso a pensar por un momento. Parece, entonces realmente debemos actuar rápido. Pero como he dicho antes, para encontrarte con Ei, primero debes superar al Raiden Shogun. Y ese terco títere solo seguirá el decreto de la eternidad. Tu llegada y las noticias que traes claramente han violado ese concepto de eternidad. Lo más probable es que, en el momento en que la conozcas, ella desenvaine su espada. E incluso si logras comunicarte con Ei, no será fácil convencerla. Esa mujer es demasiado terca, su corazón está atado con nudos que han estado sellados durante demasiado tiempo. Me imagino, incluso dentro del plano de Eutimia, una batalla será inevitable. Miko se volvió hacia Lumine, su voz suave pero seria. Pequeña, eres fuerte, no lo negaré. Pero comparado con Ei, todavía estás muy por detrás. Después de todo, ella es la más hábil en combate entre todos los dioses. Tendremos que pensar en otra manera. 440, la única manera de resolver el nudo interior de Ei. A fin de cuentas,
a los ojos de Yaemiko, su propia partida probablemente se había convertido en la gota que colmó el vaso que rompió el espíritu de Ei. Ser testigo personal de la muerte de cada uno de sus amigos más cercanos, y luego, en ese breve momento de caos, heredar de repente la inmensa carga de gobernar Inazuma. Para alguien como Ei, a quien siempre solo le había importado la batalla y nada más, esperar que ella gobernara una nación era absurdo. En el corazón de Ei, Celestia era inquebrantable, tanto por su poder abrumador como por su naturaleza despiadada. Una vez que tal creencia se hubiera arraigado, Inazuma fácilmente podría convertirse en otra nación caída. Como la civilización perdida enterrada bajo Dragonspine. Ei no podía soportar que el legado de Makoto fuera destruido. Y así, optó por perseguir la eternidad, desprendiéndose del presente. Pero la mera persuasión nunca conmovería a Ei. Un dios tiene su propia convicción, a menos que algo realmente sacuda esa creencia, su voluntad no puede cambiarse. Y para que Ei realmente vuelva a abrir su corazón. Quizás solo si Makoto pudiera resucitar. Una sonrisa amarga apareció en los labios de Miko. Honestamente, esto no funciona, aquello no funciona. ¿Qué funciona entonces? Paimon hinchó las mejillas con frustración, con las manos en las caderas. Esa mujer es así de terca, ¿eh? Miko no se molestó en regañar el tono de Paimon. A decir verdad, ella misma albergaba un rastro de resentimiento hacia Ei. Después de todo, ella era un dios, un gobernante de Inazuma. Se suponía que todo lo que hacía debía poner a la gente en primer lugar. Pero la forma en que había actuado últimamente, no era digna de un verdadero arconte. Y peor aún, ella se había encerrado. Miko no la había visto en años. Su única amiga que le queda en el mundo, y esa amiga se negó incluso a verla. Ni siquiera le envió un solo trozo de tofu frito. A veces Miko tenía muchas ganas de sacar a ella la fuerza y darle una buena reprimenda. ¿Pensó que Miko no se sentía sola también? Ei nunca ha sido buena gobernando, suspiró finalmente Miko. Verdaderamente perder a alguien cercano a ella es una carga demasiado pesada para soportarla. Ella sacudió la cabeza y dejó el asunto en paz. Paimon agitó sus pequeños puños con irritación. Realmente pensé que resolveríamos esto rápidamente y regresaríamos a Liyue para encontrar a Rayen. Pero ahora va a tomar una eternidad otra vez. Luego se volvió hacia Lumine. Sus ojos brillaban de emoción. Lumine, ¿qué tal si pedimos refuerzos? Si derrotamos un poco a ese general títere, Ei definitivamente saldrá. Una vez que salga, pelearemos con ella nuevamente, y luego se calmará y hablará con nosotros. Lumine guardó silencio por un momento antes de suspirar. ¿Tú y tus peleas, has estado rondando demasiado a Rayen? ¿Se te está contagiando? Claro, usar tus puños resuelve las cosas rápidamente, pero él es lo suficientemente fuerte para hacerlo. ¿Nosotros? Paimon levantó la barbilla con orgullo. Paimon tiene conexiones. Si no podemos ganar, simplemente llamamos a alguien más fuerte. Lumine lo fulminó con la mirada. ¿Y qué, quieres hundir a Inazuma? Si llamamos a Rayen aquí y el Raiden Shogun insiste en defender la eternidad, pelearán, ¿y luego qué? ¿De verdad crees que Rayen sería suave con ella? Un golpe de ese tipo y todo Inazuma desaparecería. Al oír eso, Yaemiko levantó una ceja con curiosidad. ¿Rayen es tan fuerte? Ayaka apretó los labios y habló en voz baja. Aterradoramente fuerte. Rayen no posee ningún poder elemental. Solo empuña armas que contienen energía elemental, como la espada espacial o el bastón que obtuvo de ese otro mundo. Pero la verdadera fuerza de Rayen proviene puramente de su propio poder físico. ¿Rayen? Ayaka hizo una pausa por un momento antes de continuar en silencio. Antes de que nos fuéramos. Rayen llevó al Geo Arconte y a los demás a los mares exteriores, más allá del abismo, y atrapó a un dios allí, diciendo que quería traerlo de vuelta para investigarlo. Rayen puede tratar los mares exteriores, un lugar infestado de peligrosos arcontes, como un coto de caza, masacrando a cualquiera de esos dioses como le plazca. Lo más importante es que Rayen no tiene la capacidad de sellar o suprimir nada. Si ataca, solo puede matar. Esa es también la razón por la que nadie quiere que Rayen vaya contra Celestia. No importa que, Celestia está ligada a la existencia de Teyvat. Si ella muriera, el propio Teyvat podría colapsar. Yaemiko chasqueó la lengua suavemente sorprendida. Nunca antes había oído hablar de un sistema de poder tan puramente físico. Medio en broma y medio en serio, dijo.
En ese caso, pequeños, será mejor que no lo inviten. Esta señora todavía quiere un lugar donde vivir después, ¿saben? Paimon se rió. No rayen. Queríamos llamar a Zhongli y al bardo en su lugar. Eran los arcontes originales. ¿No deberían ser lo suficientemente fuertes como para derrotar a ese Raiden Shogun? Yaemiko se rió entre dientes y sacudió la cabeza. El dios de la guerra Morax por sí solo sería suficiente. Pero según el pacto de los 7, los arcontes de una nación tienen prohibido desatar el poder divino en otra nación. Con el estricto sentido del contrato de Morax. Él mismo nunca rompería esa regla. Paimon se rascó la cabeza y murmuró. ¿Qué problemático? Entonces, ¿qué pasa con los adepti? Yaemiko volvió a negar con la cabeza y dijo en voz baja. Dejando de lado el hecho de que el Raiden Shogun posee toda la destreza marcial de Ei, algo que ningún seguidor de un dios ordinario podría superar, los propios adepti son parte de las fuerzas de Liyue. Si los adepti de Liyue lucharan contra el Shogun, significaría una guerra abierta entre naciones. Pequeños, Inazuma no podría resistir tal guerra. Lumine guardó silencio. No podían luchar y el razonamiento tampoco funcionó. Era un completo callejón sin salida. ¿Cómo se suponía que debían proceder? Mientras reflexionaba, una chispa de comprensión pasó por su mente. Ella aplaudió de repente. Espera un segundo. Si lo que dijiste, Miko, es cierto, que el conflicto interno de Ei se debe a la pérdida de su hermana. Entonces, ¿no podríamos convencer a Ei, si Makoto regresara? Ante eso, Miko sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Si pudieras hacer eso, por supuesto que funcionaría. Pero Makoto ya. El corazón de Lumine se estabilizó. Intercambió una mirada con Ayaka y ambos vieron el mismo rayo de esperanza en los ojos del otro. ¿Y si pudiéramos devolverle la vida a Makoto? En un instante, la cabeza de Yaemiko se levantó de golpe. Miró directamente a Lumine. ¿Resucitarla?